Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Dólar baja de precio y los TES reducen sus tasas. Estos dos movimientos se vienen acentuando en las últimas semanas. Esta noche nos acompaña José Roberto Acosta, director de Crédito Público, para explicar su visión sobre lo que está ocurriendo en los mercados y conocer qué más se podría esperar. El impacto del remesón político. Para muchos analistas no hay duda de que las graves dificultades que viene presentando el gobierno por los escándalos políticos se verían reflejados en la confianza inversionista, los mercados financieros y las reformas políticas que cursan en el Congreso. Analizaremos este panorama con el exministro Juan Camilo Restrepo. Las alzas seguirán hasta diciembre. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, anunció que los reajustes de 600 pesos se mantendrán durante los próximos 6 meses. ¿Cuáles son las razones y qué ocurriría después de ese mes? Les tenemos todas las explicaciones. Iniciamos esta emisión con esta, que sin duda es la cifra económica más importante del día. 4.265 pesos y corresponde al precio mínimo que alcanzó el dólar esta mañana durante la sesión de negociaciones en la Bolsa de Valores de Colombia. Es el precio de cotización más bajo que ha alcanzado el dólar desde el pasado 17 de agosto. Precisamente comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de la fuerte caída que, como pueden observar ustedes, tuvo el dólar en la jornada de hoy. Además, sobre los movimientos que están teniendo las tasas de interés de los títulos de tesorería que se negocian en los mercados financieros. Para hablar de este tema, quiero saludar a esta hora de la noche al doctor José Roberto Acosta, director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda de Colombia. Doctor Acosta, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Víctor, a ti por la invitación y a toda la teleaudiencia de Signo Pesos, especializada en temas económicos, y a la comunidad en general. Muchas gracias, doctor Acosta, por su tiempo. Yo creo que usted esta primera gráfica se la conoce de memoria. Es el comportamiento que ha tenido el dólar en el último año principalmente. Aquí vemos esa trepada desde mediados del año pasado. Llegamos a un pico en noviembre superando los 5.000 pesos y de ahí hacia acá el dólar ha presentado una convergencia, ha presentado una corrección con sus altibajos y todo, pero ya lo tenemos por estos días por debajo de los 4.300 pesos. ¿Cuál es la explicación que tiene usted desde Crédito Público, desde el Ministerio de Hacienda, de esta corrección, de esta caída que ahora está presentando el dólar? Bueno, la explicación la da el mercado, que definitivamente es quien consolida la mayor cantidad de información que cualquier analista, que cualquier gobierno. Y el elemento técnico se deriva de la corrección que ha venido también teniendo el indicador DXY. El DXY representa las 12 monedas más líquidas en el mundo, las famosas monedas Forex, y este ha venido decreciendo sustancialmente también desde noviembre del año pasado. Colombia sí presentó un plus, una devaluación superior o por encima del DXY, abriéndose un gap o un margen cercano al 8%, casi 10% en el peor momento. Como el DXY ha caído, Colombia desde noviembre ha mostrado esa caída, pero lo interesante de marzo a hoy es que esa diferencia que habíamos observado desde octubre del año pasado por encima del DXY se ha venido cerrando gradualmente desde principios de este año, con las buenas colocaciones de TES, con la buena operación de manejo de deuda en el mercado internacional que se llevó a cabo en enero, ha venido infundiendo confianza a los inversionistas locales y extranjeros, y de alguna manera ese spread que se tenía adicional ya no es tan amplio como se tenía hace 3 o 4 meses. Claro, doctora Acosta, es que mire, 4.300 pesos, un poquitico por debajo, trazamos una línea si la quisiéramos trazar y es un precio que no veíamos desde más o menos agosto del año pasado. Y hablando con muchos analistas, pues tienen, digamos, esa misma teoría, que el dólar en el mundo se ha calmado también por cosas que han pasado en Estados Unidos. Incluso celebran muchos de los anuncios que hacen ustedes de responsabilidad fiscal desde el Ministerio de Hacienda. Pero también últimamente muchos analistas han dicho que esas dificultades que ha tenido el gobierno, dificultades políticas, podrían también dificultar la aprobación de algunas de las reformas en el Congreso de la República, se podrían eventualmente moderar
reformas que en algún momento generaron preocupaciones en sectores inversionistas. No sé si usted ha escuchado también esas versiones y qué opina de ellas, doctora Costa. Precisamente información del Ministerio de Hacienda. Una hipótesis simpática, y hay que escuchar realmente en el Ministerio de Hacienda. Somos de oídos abiertos y de mente abierta para las opiniones de algunos operadores de mercado, pero lo cierto, lo empírico, lo estadístico, lo comprobable es, como bien dices, que con la reforma tributaria del año pasado y la presentación del plan financiero a finales de noviembre, los mercados empezaron a cerrar ese gap entre el DXY y el COP o peso colombiano o tasa representativa del mercado. Esto está ahí en los gráficos, no es algo que se ha presentado en los últimos 15 días, es una tendencia estocástica que se observa desde ese momento con esos dos hechos concretos y entregados y materializados por el gobierno del cambio, que repito, una reforma tributaria que genera un financiamiento con impuestos y menos con deuda, y un plan financiero cumplidor de la regla fiscal y con una reducción sustancial del déficit fiscal y niveles de endeudamiento frente al Producto Interno Bruto versus lo que se recibió del anterior gobierno. Doctora Costa, a veces nos centramos pues porque es más fácil entender, ¿no?, en el movimiento del dólar, pero hay algo que también viene ocurriendo y es muy importante, y mis compañeros aquí me van a compartir una imagen que usted publicó hoy en sus redes sociales. Esto tiene muchos números, ¿no?, pero habla de, es como una tabla de precios de los títulos de deuda de la nación y vemos muchas cifras en rojo. ¿Por qué no nos explica en la práctica y de pronto con unas palabras sencillas esto qué significa y por qué usted lo resaltó hoy en sus redes sociales? Gracias. Y deja la imagen, si la puedes dejar sí. Para explicar. Primera columna son los diferentes títulos que se negocian en el mercado. La primera es TF, tasa fija, julio del 24. Es un test tasa fija que se vence en julio del próximo año. Y abajo vemos un, por ejemplo, VR, febrero del 37. Son test también indexados a la inflación. Entonces, ¿qué son estos títulos? La deuda de la nación, que hoy representa cerca del 65-70% del total de deuda. Esta se negocia en el mercado local en pesos, esta la compran inversionistas locales y extranjeros, y esta deuda que todos los días hábiles se negocia en el mercado secundario, en la plataforma del Banco de la República, sube y baja su precio, sube o baja su tasa de interés. Entonces, primera columna, el nombre de cada título. En la segunda columna, en amarillito, naranja, la tasa de cierre. Después sigue en la primera columna roja los puntos básicos. Entonces, por ejemplo, el primero que dice allá, TF julio 24, está en 10.11, dice menos 0.6, es decir, 11 más 6 estaba en el 10.17 de tasa. Después sigue que cae el 0,6%, y esta, ojo que es lo importante, la caída de tasa, y ustedes ven allá en la antepenúltima que dice 10,171 contra el 10.11, esa caída de tasa significa que están mejorando los precios. Entonces, para resumir, esta gráfica o esta cantidad de números en rojo muestra disminución de tasa, que si lo pusiéramos en precio es precios al alza, se están cotizando mejor los test de deuda soberana colombiana de mercado local, y esto es algo que se ha observado desde finales del año pasado y sobre todo desde enero de este año con las primeras subastas, una vez se entregó el plan financiero del año 2023, noticia muy bien recibida por los mercados, que se ha evidenciado en grandes demandas, hasta 5 o 6 veces lo ofrecido desde enero, y reducciones que vimos en un tope en el mes de octubre del año pasado del 15%, hoy ya estamos en niveles del 10 y el 11%. Esta reducción de tasas a todos los colombianos y colombianas les favorece. Esta reducción de tasas implica y tiene efectos sobre la reducción tarde o temprano de sus créditos, de sus tarjetas de crédito, de sus créditos hipotecarios, de toda su estructura de costo de capital y costo del dinero, tanto a los individuos como a las empresas. Ah, claro, y de hecho veo algunos títulos con una tasa inferior a la tasa de referencia del Banco de la República. Creo que casi todos, ¿no? Todos están por debajo. Esa es otra señal, Víctor, gracias por hacerme caer en cuenta. ¿Qué están diciendo hoy los mercados con las transacciones de test a más de 10 años
por debajo de la inflación, que esperan que la inflación baje, y por eso hoy hay que celebrar también la disminución, y esta vez sí una variación negativa en el índice de precios al productor del mes de mayo, que después de estar subiendo por encima del 30% hace un año, estaba el anterior gobierno dejándolo en niveles estratosféricos, hoy lo tenemos con un decrecimiento de más del 1% en el mes de mayo, siendo la antesala, ojalá, de un buen dato del índice de precios al consumidor que se conocerá pasado mañana. El DANE revelará la inflación de mayo el próximo miércoles. Doctora Costa, usted habla de documentos importantes para los mercados, porque ustedes hablan con cifras y con documentos, ¿no? Con compromisos ante los mercados de capitales. Hubo un documento finalizando el año anterior, y eso lo reconocen los mercados, el plan financiero, que generó optimismo, porque ahí prácticamente con números ustedes se comprometen a cumplir la regla fiscal. Y se viene otro documento muy importante, creo que en menos de 2 semanas ustedes lo deben presentar, el marco fiscal de mediano plazo. ¿Va a subir o no va a subir el déficit fiscal para este año de Colombia? Ya lo había anunciado Crédito Público hace cerca de un mes, y es que las variaciones de los supuestos del plan financiero obligan a que se ajuste el déficit fiscal. En principio eso está revisándose todavía por los equipos técnicos de la dirección macro, que hacen parte del viceministerio técnico, en coordinación con esta dirección de crédito público y otros frentes del equipo. Un supuesto, teníamos con base en información de la Agencia Internacional de Energía, una estimación para el barril de petróleo Brent, que es el de referencia para Ecopetrol, cercano a $94. En todos estos primeros 5 meses del año hemos observado ya promedios cercanos a $76, lo que obligaría a que el resto del año el promedio estuviera por encima de los 100, 105, que dificulta cerrar un promedio para todo el 2023 en ese nivel de 94. Eso implica, por ingresos fiscales del petróleo, por rentas petroleras y por otros efectos multiplicadores que tiene la industria extractiva en la economía colombiana, que se revisen a la baja tanto los ingresos como algunos otros gastos, y obligando a ajustar las metas de déficit fiscal, que más que optimistas son realistas. Ese realismo es lo que los mercados y los inversionistas, y especialmente las calificadoras, han valorado enormemente del presente gobierno. El realismo y el sinceramiento con las bases de la realidad. Doctora Costa, una pregunta final, hablando sobre ese documento que es muy importante, que ustedes están terminando en este momento. Es obligatorio presentarlo, ¿no? Porque es una hoja de ruta hacia adelante, creo que 10 años adelante, y ustedes seguramente ahí mostrarán cómo seguirán siendo los incrementos en los precios de los combustibles, ya nos han dado pistas, pero ustedes ahí van a incluir los eventuales impactos fiscales de las reformas que se tramitan en el Congreso. Ahí vamos a saber con números exactos cuál podría ser el impacto fiscal de la pensional, cuál podría ser el impacto fiscal de la reforma a la salud. No sé si la reforma laboral tenga impacto fiscal. Como bien lo has dicho, Víctor, este documento, que es el marco fiscal de mediano plazo, que se presenta el 14-15 de este mes, y del que todos los mercados y ojalá todos los ciudadanos y ciudadanas estén muy atentos, muestra ese derrotero hacia una década hacia adelante. Y un tema clave y valiosísimo es lo que tú mencionaste, el ajuste que se ha venido dando al precio de la gasolina. Es el reconocimiento de un diferencial que ha venido subsidiándose con cargo al erario, y que, pues, en vez de irse a gasto social y a llenar el hambre de niños y adultos de tercera edad, se va para llenar tanques de vehículos. Esperamos que los números y los datos inflacionarios nos den un margen de maniobra para empezar también a subir el precio de la CPM, porque definitivamente una diferencia con el gobierno anterior es que estamos superando ese estado de crisis, ese estado maniatado que se tenía en el anterior gobierno, y que nos deja ese déficit de FEPEC tan abierto, tan complicado desde el punto de vista presupuestal, que ya estamos corrigiendo, y que, como lo dices, en el marco fiscal se sumará a los diferentes impactos fiscales, como lo ordena la Constitución,
en los diferentes frentes, tanto de las reformas como las mismas estimaciones presupuestales de vigencias futuras y demás. Es realmente la bitácora en materia fiscal que a todos los colombianos y colombianas nos debe llamar la atención e interesar para analizar en detalle. Pues doctora Costa, aquí todas las noches invitamos a muchos analistas a que nos expliquen los movimientos de los mercados, pero siempre nos interesa también la opinión, la versión del gobierno nacional y qué más desde Crédito Público, que ustedes están en contacto directo también con los financiadores de Colombia. Por eso le agradecemos por estos minutos y que tenga una feliz noche. Feliz noche, Víctor, y a toda la teleaudiencia de Signo Pesos. Muy amables por la invitación. El director de Crédito Público. Con él hacemos nuestra primera pausa, pero cuando regresemos, espere, ¿qué dicen los gremios económicos sobre la situación política y sus efectos en la economía? Ya les contamos. Regresamos a Signo Pesos. Si hay dos cosas que generalmente tienen una relación estrecha son la política, la economía y los mercados financieros. De hecho, este último es visto como el termómetro que mide la confianza de los inversionistas en un gobierno. Para ver entonces cómo se pueden mover los mercados y la economía en general en medio de las nuevas circunstancias políticas del país, quiero saludar al exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo. Doctor Restrepo, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, qué bueno saludarlo otra vez. Muy buenas noches, me place saludarlos. Doctor Restrepo, pues esto que ha ocurrido recientemente, la filtración de los audios, las dudas que existen sobre la financiación de la campaña presidencial, en fin, toda esta tormenta política que hoy anunciaran que se frenaban temporalmente las discusiones de las reformas en el Congreso, al final esto ¿cómo puede impactarnos a nosotros? ¿Cómo puede impactar a la economía colombiana? Pues esto que se ha revelado es muy grave, políticamente, éticamente, y gradualmente va a ir erosionando la economía colombiana. No puede ir por un lado la política y por otro la economía. Hay un momento en que convergen una y otra. De manera que poco a poco iremos viendo en términos de pérdida de confianza, de menor capacidad de inversión y de desánimo empresarial y salida de capitales los efectos de estos eventos políticos. ¿Cuál explicación tiene usted para que el dólar, en medio de tantas tensiones políticas, de algo que no sé si usted recuerda haberlo vivido en el pasado, pero que el dólar siguió cayendo y de hecho hoy fue Colombia el país donde más bajó el dólar cuando nos comparamos con las monedas de la región? Bueno, sobre esto puede haber dos tipos de explicaciones. Yo creo más en la segunda que les voy a presentar. La primera explicación es la que ha dado el propio gobierno, el presidente. Dijo, la caída de la cotización es el fruto de una magnífica política económica. La otra explicación es la siguiente. Los mercados preveían un golpe fiscal muy fuerte si se aprobaban las reformas mal diseñadas y peor financiadas que se han presentado. Y la reacción de un mercado frente a esa posibilidad es subir la tasa de cambio. Pero con el correr de los días y de las horas se está viendo cada vez más improbable que estas reformas sean aprobadas, por lo menos tal como las presentó el gobierno. Ya hoy anunciaron que quedaban congeladas por la crisis política. De manera que esas expectativas que tenía el mercado se han ido desactivando y esa puede ser, a mi modo de ver, la razón más plausible de por qué el dólar ha caído con relación al peso. Pero esto es muy curioso, ¿no? Yo he escuchado esa teoría también de muchos analistas, porque en otros tiempos, cuando hay como tensiones políticas, como que se estancan las discusiones en el Congreso de la República, cuando pasan cosas similares, al contrario, lo que hace el dólar es echar para arriba, porque se genera una gran incertidumbre en el país. ¿Por qué en este momento estaría ocurriendo lo contrario? Pues yo creo que está muy relacionado con la desinflada que se está pegando la posibilidad de que las reformas pasen como están y rápidamente. ¿Por qué? Porque es que las reformas tienen un contenido muy grande, mal cuantificado, pero muy grande, ya lo sabemos, de déficit fiscal. Van a aumentar
en cuantías muy protuberantes los déficits fiscales, tanto la de la salud como la de las pensiones y aún la laboral. Entonces, si hay una perspectiva de que se van a salir de madre los indicadores fiscales, es normal que el dólar suba. Pero si, por el contrario, por razones políticas o por lo que se quiera, ya esas expectativas se van marchitando, es lo que ha venido sucediendo, entonces los mercados ya no son tan prevenidos de que estemos a puertas de una disparada del déficit fiscal y empieza el dólar a volver a sus niveles históricos de flotación. Doctor Restrepo, pero entonces, de pronto los mercados están viendo la probabilidad, la posibilidad de que estas reformas no prosperen, inclusive se hundan o se moderen bastante. Yo sí lo creo, y es que los hechos políticos así lo están mostrando. Tuvimos 2 semanas, 3 semanas, en que se habló inclusive de una huelga parlamentaria. No había quórum. Y hoy, ante el estallido de efectos de los famosos conversaciones de Benedetti, pues ya el presidente de la Cámara inclusive dijo que metía al congelador el trámite de las reformas hasta la semana entrante. Y la semana entrante van a faltar 15 días para que termine esta legislatura, y en 15 días es absolutamente imposible, aun si el gobierno tuviera mayorías que no las tiene, de tramitar semejantes reformas en 2 semanas, que para efectos parlamentarios 2 semanas son 6 días de trabajo. Entiendo, claro. Doctor Restrepo, ahora, pues digamos, muchas personas coinciden con usted en eso, en que los acontecimientos del corto plazo estarían afectando a los mercados. Pero si nos ponemos a pensar un poquitico más en el mediano, en el largo plazo, si nos enredamos la vida nosotros los colombianos por esta situación que está ocurriendo en el Congreso, si como que todo está paralizado, todo frenado, si los mercados, los inversionistas extranjeros, internos inclusive ven que las cosas no avanzan, que no discutimos nuestros problemas, ¿qué podría pasar? Al final esto no podría ser contraproducente. Bueno, la situación económica se ha empezado a deteriorar. Miremos solo algunos indicadores. La vivienda, tanto la construcción de nueva vivienda en cualquiera de los estratos como el mercado inmobiliario, están en los peores índices, con caídas de más del 60% en los últimos años. El déficit de la cuenta corriente se ha corregido un poco, pero no tanto porque haya un auge exportador como porque hay un desánimo grande, una reducción de importaciones. El pulso social, que es el mejor indicador económico que publica el DANE periódicamente, muestra en su última entrega que el 63% de los colombianos piensan que la situación económica va mal o puede deteriorarse aún más. De manera que son muchos los indicadores, empresas mineras que cierran, grandes proyectos como el del Enel en La Guajira, que tuvo que darlo por cancelado y ya iba bien avanzado. Todo esto sumado va a ir dando gradualmente un panorama de deterioro de la economía. De manera que o bien hay un direccionamiento nuevo y fuerte hacia unos mejores índices de gestión microeconómica por parte del gobierno, o bien este deterioro va a seguir cuando no se ha logrado corregir la inflación satisfactoriamente y los índices de desempleo siguen muy altos. Doctor Restrepo, muchas gracias por estos minutos. Que tenga una feliz noche. Bueno, que estén muy bien. Juan Camilo Restrepo, ex ministro de Hacienda de Colombia. Esta crisis por la que atraviesa el gobierno de Gustavo Petro tiene a los mercados a la expectativa y a los empresarios pidiendo investigaciones prontas y respeto por las instituciones del país. ¿Por qué? Sol Suárez tiene los detalles.
La crisis del gobierno Petro está enviando buenas señales al sector productivo y financiero. La razón, poco a poco desaparece el temor de tener las reformas laboral, pensional y de salud aprobadas. El mercado entiende que las reformas del gobierno Petro, como la reforma de salud, pensional y la laboral, tienen más cosas negativas que positivas, y en la medida que el gobierno pierda apoyo, por supuesto, hay mayor confianza que en el 2026 el gobierno Petro no se mantenga y se pueda realmente construir sobre lo construido. Ese escenario, por supuesto, genera cierta sensación de que los efectos negativos de estas reformas podrían eventualmente verse mitigados. Esa es la razón por la cual realmente ha venido generándose una valorización de la moneda colombiana. Por su parte, los empresarios del país tomaron la posición de rodear a las instituciones para respetar la independencia de los poderes públicos. Hacemos un llamado a todas las instituciones y autoridades para que hagan su máximo esfuerzo en tratar de aclarar esta situación y mantener un sistema democrático transparente y confiable en nuestra sociedad. Desde el sector privado, nuestro papel es rodear las instituciones y seguir trabajando en el fortalecimiento del sector productivo y la generación de empleo. Es un campanazo de alerta para los congresistas de Colombia que están tramitando reformas que no son populares en este momento en que el gobierno atraviesa por una grave crisis institucional. A esto se suma la posición del Consejo Gremial Nacional, que en este comunicado pide celeridad de las investigaciones y pide garantizar la integridad institucional y el orden público del país. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos sobre una jornada especial que realizará la DIAN y que les servirá a millones de personas. Ya les contamos. Volvemos a Signo Pesos. Las alzas en el precio de la gasolina corriente se mantendrán en un ritmo de 600 en 600 pesos mensuales durante el resto del año. El anuncio lo hizo el ministro Ricardo Bonilla, quien explicó las razones y además señaló cuál será la política con los precios del ACPM. Consultamos a expertos sobre el impacto de estas medidas. Si usted tiene carro, moto o cualquier otro vehículo que funciona con gasolina corriente, aliste el bolsillo, porque las alzas de a 600 pesos por mes seguirán. La idea del ministro de Hacienda es acelerar el desmonte de subsidios, de tal manera que de aquí a diciembre un galón costará en promedio 16.000 pesos. Así lo explicó en entrevista con Blue Radio. Tenemos una ventaja y es que el precio internacional viene bajando. Es probable entonces que cerremos la brecha antes. Estas alzas ya preocupan a los distribuidores. Más de 50.000 personas que trabajan en las estaciones de servicio y que obviamente con estos incrementos que se tienen en los precios de los combustibles afecta la sostenibilidad de las estaciones y por ende las plazas que se tienen y que hoy las estaciones vienen haciendo una reestructuración. Asimismo, Bonilla anunció que por ahora no encarecerán el ACPM. Tenemos que terminar de cerrar el hueco en el Fondo de Estabilización de Precios de la Gasolina. Esa es la principal exigencia de la regla fiscal y por eso la Comisión de Regla Fiscal ha insistido tanto en que lo tenemos que cerrar y tenemos con ellos acordado en qué plazo lo podemos cerrar y aquí al 25. Expertos señalan que el aumento del precio del diésel sí es necesario, pero tendrá efectos inflacionarios. Tomar medidas en materia de gasolina y no hacerlo en materia de diésel es una medida que queda corta. Estaríamos atacando solo el 55% del problema en volumen, nos queda faltando el 45% del problema que es el diésel. Todavía no se ha aumentado el precio del diésel. En la medida en que esto se haga, que seguramente también se discutirá en los próximos meses, podría haber afectaciones adicionales a través de esas cadenas de transporte. De otro lado, Bonilla anunció que seguirán importando gasolina, aunque ya el 40% de gasolina en el país es importada, debido a que Ecopetrol no alcanza a producir los 12 millones de galones que se consumen cada día entre corriente y diésel. Y ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado que regirá para mañana, 4.307 pesos con 2 centavos. Bajó 48 pesos con 78 centavos, la TRM más barata que hemos tenido desde agosto del año pasado. Petróleo Brent subió 0,76%, se ubicó casi en $77 por barril. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio a 1.710.000 pesos por carga en promedio como referencia para mañana. Índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,33%. Acción más valorizada, Grupo Aval, con una ganancia de 9,15%. La acción que más bajó fue la preferencial de Corfi Colombiana. Tuvo un retroceso de 5,92%.
Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. La DIAN anunció unas jornadas especiales de atención integral para los ciudadanos. Se realizarán desde mañana martes y hasta el jueves en sus diferentes sedes. Allí los morosos podrán llegar a una normalización de sus obligaciones tributarias atrasadas, obteniendo una rebaja inclusive del 50% en los intereses de mora. Pero también se podrá actualizar el RUT, recibir acompañamiento sobre la firma electrónica y aclarar dudas sobre las declaraciones de renta. Pronto llegarán las declaraciones de renta para personas naturales. Así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.